Bueno, bienvenida y bienvenido a una nueva sesión del ciclo Momento. Hoy tenemos con nosotros a Mario Rojas, profesor de la escuela y socio fundador de la oficina FAR, Fon y Rojas Arquitectos. Eh, es un privilegio tener a Mario con nosotros, tanto en la escuela como haciendo la presentación hoy. Es un arquitecto que ha tenido una destacada trayectoria durante 30 años, que hoy día nos va a contar qué ha hecho en estos 30 años, pero eh, creo que es un lujo poder compartir su experiencia. Me gustaría destacar también que la oficina ha funcionado de manera híbrida desde hace mucho tiempo, que es una metodología de trabajo que tal vez hoy está eh, más visibilizada o más estandarizada, pero cuando partieron era algo súper innovador pensar que se podía tener una oficina en dos lugares distintos del mundo. Y creo que es muy bonita la charla que nos va a presentar Mario porque está enfocada también en su proceso personal de cómo durante estos 30 años ha ido consolidando una forma de trabajar, cómo fue su inicio, una charla bastante generosa. Así que después, al final, ahí vamos a tener un espacio para conversar y comentar eh, lo que ha hecho durante este tiempo. Así que les pido un aplauso para Mario y los dejo ahí con la presentación. Muchas gracias, Rodrigo. Como decía Rodrigo, esa charla se llama A1 más 30. Es mi primer año más 30, porque cuando la Fabiola me pidió hacer la charla, me dijo, me di cuenta que para el primer año me dijo, oye, 30 años ya pasaron, entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Entonces, la idea es, la primera parte de la charla, mostrar lo que pasó durante mis 7 años de estudios en Alemania. Yo soy alemán, por eso tengo un acento, trato de conservarlo. Llevo 20 años en Chile, pero igual soy alemán. Entonces, la primera parte es los primeros 7 años de estudios y después, desde el 2004 que formé mi oficina FAR, Fron Rojas, junto con mi socio Mark Fron. Entonces, parto con un proyecto. Ah, un segundo. Ahí. Parto de un proyecto que estaba en mi tercer semestre, que era un proyecto grupal con Mark. Era uno de los primeros proyectos que hicimos juntos, donde que era un taller de visualización 3D. Se tenía que desarrollar una estructura que cabía en un camión y se tenía que poder mover en distintas ciudades para introducir la llegada del euro en Europa. Entonces desarrollamos esa estructura que primero nos conseguimos la disertación de Santiago Calatrava, que se llama sobre la plegabilidad de estructuras triangulizadas. La estudiamos y desarrollamos esa estructura plegable. Que en el fondo el desafío era que adentro tenía una membrana y esa membrana al momento de desplegarse tensaba el domo. Entonces, ahí ya con este trabajo, un profesor de la universidad lo había visto y que se llama Eng Yong-i, un arquitecto coreano que estaba dando clases en mi universidad y me preguntó si no quería hacer concursos con él. Y los concursos en Alemania públicos no se pagan, son concursos que uno tiene un premio cuando gana primer, segundo, tercer premio, es como acá en Chile, pero si no ganas, no ganaste dinero por lo menos. Pero yo dije, voy a hacerlo porque quiero aprender. Entonces hicimos el primer concurso, que era un proyecto para un centro comercial y un museo. Y Eng Yong-i había estudiado y había trabajado con Oswald Matthias Ungers, que es un arquitecto alemán muy famoso que ya se murió, pero para él la retícula cuadrada era el dogma. Todo es cuadrado y todo se mueve en la retícula cuadrada. Entonces, ahí trabajando con Eng Yong-i, haciendo esos concursos, aprendí a diseñar sobre la retícula cuadrada. Y también, como Eng Yong-i no trabajaba con CAD, estoy hablando de 1996, 97, éramos los primeros alumnos en mi universidad que empezaban con el CAD. Antes se dibujaban con tableros, con Rapidograph, con
tinta, y como nosotros como jóvenes nos metimos en el CAD, entonces yo aprendí igual con él a hacer dibujos, perspectivas fugadas, imágenes 3D, y hicimos en las vacaciones, y yo me acuerdo, todas las vacaciones, hicimos varios concursos, no ganamos. Otros concursos generalmente eran proyectos grandes, este es un centro congreso en Roma, aprendí a hacer perspectivas exteriores, perspectivas interiores, en Yong-I, todo es como dibujado a mano, no hace renders. Todo a mano, todo el trazo negro sobre un fondo blanco. Y me fascinaban desde siempre los cortes, entonces aprendí a cómo darle plasticidad con las sombras, todo ejecutando en el fondo como alumno, trabajando con un arquitecto ya más experimentado. Yo en Yong-I trabajaba de la siguiente manera, con un alumno que era yo para los planos y otro alumno para las maquetas. Y las maquetas siempre eran enteros de Plumavit. Esta es una maqueta que hizo un alumno de Plumavit, con la famosa Styrocat, que es un alambre caliente que se ocupa en Europa mucho, en todas las universidades, para cortar. Acá los alumnos de mi taller lo saben, la traje para acá y trabajamos con esa. Y llegó algún momento ese concurso que era para la Biblioteca 21 en Stuttgart, que son 8 láminas a acero, ahí ya cambió un poco, fondo celeste, fondo azul, pero igual el trazo de la línea muy importante. Y ese concurso, de nuevo, el otro alumno hizo una maqueta, esa maqueta se ocupó solamente para mostrar en las láminas. Había de la biblioteca, que en la parte de arriba había la sala de lectura, había un corte fugado y En Yong-I me dijo, esto es tu referencia, una imagen de la biblioteca en París de Boulez, y me dijo, necesito que en tu perspectiva se vean todos esos libros. Entonces hice con AutoCAD, 3D, haciendo bloques, y para mí era aprender, entender cómo funcionan los concursos. Hicimos esa corte fugado donde el espacio de la biblioteca, de la lectura, representaba la sabiduría de la humanidad, y le mezclé las personitas del dibujo anterior, y abajo y arriba está el astronauta y el mono, que es de Stanley Kubrick's Odisea 2001, Odisea en el espacio. Y ese proyecto fue emplazado en un lugar donde había antes una estación de trenes que se pretendía poner en un subterráneo, y liberaba todas esas áreas urbanas. Y finalmente, 10 años después, se empezó a construir esa biblioteca, y hoy en día es un proyecto súper emblemático, se conoce en todos lados. Y lo bueno de eso era todo el desafío de los proyectos anteriores, donde no habíamos ganado, yo no gané nada. El primer premio, eran en equivalente pesos chilenos, 100 millones de pesos. Yo tenía 25% acordado, me gané 25 millones de pesos como alumno de 6º semestre, y con eso dije, voy a hacer práctica ahora en Río de Janeiro. Y apliqué en la oficina de Oscar Niemeyer y quedé. Esta es la oficina en Copacabana de Oscar Niemeyer. Tenía mucha suerte que me llevé muy bien con el jefe de la oficina. Me llevó una vez a la semana a reuniones con Oscar. Entonces ahí está un artículo que escribí en una revista de arquitectura alemana después de que volví, que en la sección de campus. Y la verdad que esto obviamente me interesaba tanto porque era lo contrario de la retícula cuadrada, lo contrario del ángulo recto, porque Oscar Niemeyer diseña con la forma de la topografía de su país, las curvas sensuales, es como el contrario. Entonces ahí yo me llamaba la atención por eso, y aproveché la ganancia, digamos, del concurso para hacer la práctica allá. Y la oficina funcionaba de la siguiente manera: habían arquitectos más experimentados ya, que dibujaban, o traspasaban los croquis de Oscar Niemeyer a dibujos a mano parametrizados, y eso nos pasaba a los jóvenes, que lo pasaban a CAD. Entonces, de los croquis llegaban allá un plano más elaborado en CAD, pero la oficina no trabajaba en 3D. Entonces era todo bidimensional. Ocupaban el CAD como un tablero. Entonces
Yo como estaba ya más experimentado en 3D, les enseñé a ocupar el AutoCAD en 3D, que era mucho más fácil de ver de una maqueta de nuevo. Eso es 1999, entonces el CAD no era tan avanzado, no había SketchUp, no había Revit, todas esas cosas son nuevas. Entonces acá un par de dibujos de un proyecto en Niterói, creo un teatro, y luego, volviendo de Brasil, empecé a trabajar como estudiante porque varios profesores trabajaban en esa oficina y me llamaron de vuelta para hacer práctica o para trabajar como estudiante en esa oficina. Es una oficina GMP, se llama Von Gerkan, Mark und Partner, tiene 600 arquitectos contratados hoy en día. Es muy grande, tienen varias sedes hoy en día, tienen en Shanghai, en Beijing, en Berlín, en Hamburgo, en todos lados. Yo trabajaba en Aachen, que es la ciudad donde estudiaba, y era el tiempo en que se hacían los concursos para los estadios de fútbol del Mundial 2006. Entonces, como ya había tenido mucha experiencia en concursos, participamos en el de Colonia. Esto es un dibujo que hice cuando estaba trabajando para esa oficina, aplicando todo lo que había aprendido con Eng-Yong-I, los cortes fugados. Eran los equipos de 2 o 3 arquitectos que hicimos eso. Ganamos primer premio del estadio de Colonia y para el Mundial 2006 estaba listo, en el 2004 se terminó. Y así, de esa manera, permanentemente, mientras estudiaba, hacía concursos en GMP. Y esto sí me pagaban en este tiempo por hora. Entonces, uno cuando trabajaba muchas horas, se imaginan, ¿no? Entonces ahí hicimos concurso en Foshan, en China, lo ganamos, se construyó, hicimos muchos concursos de estadio, no los voy a mostrar todos, hicimos el otro más emblemático era el de la Allianz Arena en Múnich, que esto es, ganamos el segundo premio, menos mal, no ganamos, porque el primero era el de Herzog de Moreau, que todos conocen, que ganó, que es mucho mejor, y ahí en esa premiación conocí a Herzog, y era como toda una experiencia. Y acumulando todo ese conocimiento, yo dije, voy a hacer para mi título un estadio de fútbol. Hice un estadio de fútbol para mi ciudad, Leverkusen, y aproveché y como que sentí que ahora se puede cerrar el círculo, porque hice un estadio con un techo retráctil, que igual que el primer proyecto que le mostré en el tercer semestre, tiene una estructura de tijeras, que supuestamente en 15 minutos se puede cerrar o abrir para que cuando empiece a llover, toda la cancha queda seco. Entonces fue la primera vez que se me cerró el círculo, como parecía la estructura a la que vimos al principio, ¿cierto? Entonces ahí quedé titulado, me fui a México y desde México, Mark en ese tiempo estaba trabajando entre Estados Unidos y Alemania, formamos la oficina FA von Rojas. Y el primer proyecto en Chile, yo de México me vine acá por ese proyecto, nos contrataron para hacer un proyecto muy pequeño en relación a lo que vimos antes, una casa. Y nos pidieron que no tuviera más que 150 metros. Pero el sitio, el terreno, era muy grande, tenía 6.000 metros cuadrados. Para alemanes es como, wow, 6.000 metros, imposible, nadie tiene, todo es más compacto acá, como hay más espacio, las parcelas son tan grandes. Entonces, la casa normal tiene muros, un techo que generalmente no se ocupa, como muros con ventanas, eso es lo más. Nosotros dijimos, ¿cómo podemos incorporar al máximo el terreno tan grande y todo ese entorno a la casa? Entonces dijimos, vamos a eliminar el muro, vamos a delaminarlo, y en vez de hacer un muro, hacemos varias capas, y esas capas, si uno empieza a doblar, los recintos se forman entre las capas. Entonces, el proyecto tiene 4 capas. El más interior y el más íntimo es un núcleo de hormigón armado que contiene los baños. La segunda capa son unas repisas, una estructura de madera que tienen los closets, la cocina, la estructura, y en el segundo piso son 4 repisas grandes que son
vigas que soportan el segundo piso. Y la tercera capa es una piel climática de un policarbonato que importamos de Alemania y termopaneles en la parte donde quiero visibilidad transparente. Y la cuarta capa es una malla de un tejido monofilamento incorporado con tiras de aluminio que rebota un 95% de la luz UV. Entonces, nuevamente en la planta, la capa interior, el baño. Oh, chucha, ahí me llama. Perdón. Vamos a cerrar esto. La capa interior, el baño, la zona más íntima, luego la zona de las repisas de madera, hecho de terciado y terciado moldaje film, que es ese negro, que se ocupa normalmente para encofrados. El desarrollo de las dos cintas desarrollado, sí, como se llama, desplegado. Acá se ven, en el fondo es la madera esa que en esta parte forma la cocina, en el segundo piso forma repisas para libros, o detrás del terciado que se ve al lado derecho es un closet. La capa del policarbonato, acá se ve una pieza del policarbonato que tiene 40 milímetros, tiene un valor U de 1,6, que es muy bueno, es buena aislación térmica, acústica. El desplegado de esa capa, y aquí en esa foto se ve muy bien cómo los recintos se meten dentro de las capas. Al lado izquierdo la capa del policarbonato, el espacio entre la capa de la madera, y en el triángulo derecho abajo se ve el baño. Y de esa manera uno se mueve dentro de la casa en cierto modo de ciertas diferentes zonas climáticas, si uno quiere decirlo así. Hay más luz, lo más exterior llego, hay más visibilidad, más conexión con el exterior. Y la última capa, que es un tejido que normalmente se ocupa en los invernaderos y el despliegue, entonces forma partes o forma una sensación de estar afuera, pero no tan afuera porque estoy cubierto con esa malla que da sombra, y al mismo tiempo en la noche cuando uno se sienta en la terraza no llegan los mosquitos porque la malla los deja afuera. Ese proyecto fue muy publicado, fue de inmediato, así 2007 estamos hablando, fue muy publicado, mucho interés produjo. Entonces, rápido, un par de fotos del proceso. Hicimos una maqueta, todas las piezas se prefabricaron en un taller de madera, se ensamblaron en el taller. Acá está el cálculo estructural, que en ese tiempo nos ayudó un ingeniero que se llama Mario Wagner, especialista en madera. En una hoja hizo a mano ese cálculo. En Chile, para una casa de 2 pisos no se necesita ingresar cálculo, entonces no hizo ese croquis, ni con ese croquis se construyó. Los elementos se prefabricaron, llegaron en la obra. En un día se armó la obra gruesa de la estructura de madera. Luego se armó el policarbonato, que es un sistema macho y hembra que se hace clic, clic, clic y se monta súper rápido. Para el tejido contratamos a una persona que normalmente hace esos juegos inflados para niños. Cosió con su máquina toda la tela y de esa manera quedó listo el primer proyecto en el 2007, que en esas fotos se ve cómo va cambiando su aspecto de acuerdo a la iluminación del entorno y la iluminación interior. Entonces ese proyecto fue muy publicado. Acá hay un anuncio de una revista rusa para Land Rover, y fue como inspirador, digamos, para otros arquitectos. Acá hay una casa en Japón que se nota un poco la similaridad. Entonces teníamos muchas solicitudes de gente que decían, porque la casa costó 18 UF el metro cuadrado, era muy económica. Entonces había gente que querían una casa así, y dijimos, ya, vamos a hacer un set de planos y lo vamos a vender. Y habían empresas que hacían eso, como Meta en Estados Unidos. Hicimos ese set de planos que contaba con 50 planos más o menos,
y con eso uno lo podía comprar y llegar a un arquitecto local y construirlo. Y se vendió. Se vendió en una isla en Holanda que se llama Texel. La verdad, perdimos el hilo, no sabemos si se construyó o no. Y hasta ahí quedó el cuento de vender, no nos queríamos dedicar a vender casas, sino a hacer arquitectura. Entonces seguimos con el próximo proyecto, que es ya en Berlín ahora, en un proyecto que se inició en el 2017, que es esta esquina urbana. Como Berlín tiene todos los bloques, todo construido de 6 niveles, entonces acá había una esquina desocupada, entonces la idea de ese proyecto también es hacer todo prefabricado. Igual que de madera, el proyecto anterior, acá es prefabricación en hormigón. Acá se ven todos los elementos de prefabricación de un nivel, que son elementos que se ocupan en galpones industriales. Entonces acá fueron adaptados para la vivienda. En el fondo son 6 galpones, uno encima del otro, y no hay ningún elemento estructural entre medio. Las losas son doble T's, así se llaman, losas doble T's, que son pretensados. Todos los elementos se prefabrican. La ventaja es que mientras uno hace la fundación, se prefabrican los elementos de hormigón en una fábrica, se ensamblan, llega a la obra, y en 6 semanas se puso en pie toda la obra gruesa. Es muy rápido y por ende muy económico. Y la ventaja, como decía, como las losas doble T cubren la luz de 13,5 metros entre fachada y fachada, todo lo interior es flexible. Entonces no es como las viviendas que tienen como todos los niveles iguales, sino acá puede haber dos viviendas del mismo tamaño, o una más grande, una más pequeña, y de esa manera todos los niveles pueden ser también cambiados a un futuro muy fácil, y la ventaja también es que se puede desarmar y poder ocupar esas piezas para otra cosa. Entonces el tema climático en Berlín, Alemania, es muy distinto que acá. Entonces las 2 fachadas que dan hacia el poniente y el oriente están cubiertas con una fachada entera de vidrio de triple panel, que se ve acá. Y hacia el norte tiene una escalera exterior con un ascensor y las loggias de los departamentos. Entonces, para evitar tener una baranda, se cubrió la escalera con una malla de acero inoxidable. Estos son ¿cómo se llaman? Las cocinas que son de IKEA, para mantenerlo lo más económico posible. Los ventanales se pueden deslizar completamente y de esa manera hacer como balcones franceses. Y a continuación un par de fotos de cómo se ve esa estructura, que en un principio uno piensa que es muy frío, muy duro, pero cuando la gente empieza a habitarlo, aparecen ese tipo de fotos y situaciones donde se ve que a la gente le gusta, se sienten bien ahí y tiene una cierta calidad habitable, aunque son elementos que vienen de la fabricación de galpones. Entonces acá se ve la maqueta con todos los elementos que vimos al principio para un nivel. Y de ese proyecto también se publicó mucho, dio mucha vuelta, hizo mucho ruido, digamos, que ya vino el próximo cliente en Berlín también, que nos contrató para hacer con el mismo sistema un edificio más grande. El anterior tenía 10 departamentos, este ya tiene 126. Entonces ahí donde están las 2 marcas rojas es el lugar del proyecto, y la zona en que se emplaza son los antiguos viviendas prefabricadas de los años 70 de la República Democrática Alemana, la anterior, donde hacían esos típicos edificios prefabricados. Entonces se puede decir que son los abuelos del nuestro, acá se ven, y el proyecto nuestro son esas 2 barras que se veía en líneas rojas, que se emplazan entre medio, tiene un lugar comunitario. La distancia
de las dos barras y su altura, la proporción de espacio libre se orienta en la típica proporción que tiene el espacio común en Berlín entre los dos bloques berlineses de 6 niveles. Acá se ve ya el área comunitario con su característico piso rojo y los dos bloques de vivienda al lado derecho y al lado izquierdo. Esos tienen balcones curvos que al mismo tiempo son la circulación. Debajo de ese nivel comunitario se encuentran estacionamientos de bicis, de autos, estaciones para cargar autos eléctricos y a través de una escalera circular se conectan esos dos niveles. Entonces el sistema ya es como la misma tipología de elementos prefabricados en serie, pero ya como con la versión 2.0 que tiene esos balcones curvos que permite a tener a cada vivienda un espacio exterior. La ventaja de ese proyecto es el mismo que el otro. En el interior, entre las dos fachadas, no hay ningún elemento estructural. La única consideración son los baños y los shafts que hay que considerar. En la planta baja y la superior tienen viviendas dúplex que se conectan con una escalera. Y todos los otros departamentos son de un nivel. Habían departamentos de 50, o hay departamentos de 50 metros cuadrados hasta 120. Como la retícula es tan libre, permite desarrollar diferente tipo de departamentos. En este caso desarrollamos como 54 distintos tipos de vivienda. Una vista del exterior, la cocina, todos los departamentos están como cruzados, tienen ventilación cruzada. Se ocupó la misma malla que en el otro proyecto para evitar tener barandas. Por el exterior tiene esa fachada de tipo ajedrez, tablero de ajedrez. Acá se ve un poco los diferentes tipos de viviendas que permite ese sistema a desarrollar. Los baños fueron prefabricados en ese caso también. Todos los 126 baños se prefabricaron, llegaron a la obra cuando estaba listo una losa, se montaban, después venían las nuevas, los losas del próximo nivel. Entonces eso permite una precisión de construcción mucho mayor que en obra y acorta bastante los plazos de la construcción que se afecta a los costos. Acá hay un elemento estándar, digamos, que son los pilares, las vigas doble T y las losas de los balcones. Y el proceso de montaje o ensamblaje en la obra. Algunas fotos de los 1800 o más que 1800 piezas prefabricadas eran las vigas, las losas doble T y acá un catálogo gráfico de todas las piezas que se ocuparon en los dos edificios. Ahora nos vamos de Berlín a Santiago de Chile y como más o menos a lo contrario de lo que estuvimos viendo, que eso era mucha precisión, muy sofisticado en Alemania, y acá en Chile nos dedicamos actualmente también a hacer viviendas sociales del tipo DS49 y nos interesan los proyectos que tienen desafíos como este terreno que está a una cuadra, se ve arriba la calle que se ve es Mata, la otra es Santa Rosa, entonces está a 200 metros del metro en la comuna de Santiago, y ese terreno quedó vacío porque es de la municipalidad, se ofreció para hacer el DS49, pero ninguna constructora podía hacer un proyecto ahí. Todo era inviable. Entonces nosotros tomamos el proyecto, que acá se ve ese paño que tiene 90 metros de largo, 9 de ancho, acá desde arriba, y los implementos del DS49. No sé si se entiende, acá para hacer vivienda social en el DS49 uno tiene que ocupar en un
en una planta de mínimo 55 metros cuadrados, estos elementos que se ven acá, que son arriba la cocina con sus elementos, el living, el comedor, tiene que tener 3 habitaciones con una cama matrimonial y 3 camas normales y el baño. Entonces, lo que hicimos fue, dividimos ese programa que obliga a la norma en abajo lo público, que es cocina, comedor, living y loggia, y arriba las piezas privadas, con el baño. Los apilamos uno encima del otro y abajo se agrega un pasillo. De esa manera evitamos la mitad de los pasillos. Todos los departamentos son dúplex, entonces de esa manera tenemos esa barra muy larga de 90 metros de largo. Hoy en día tiene 18 metros de altura, pero en un principio tenía 9 pisos, que es la foto que vemos ahí. Mientras pedimos el permiso, había un tema de unos incentivos urbanos que aplicamos y la DOM no estaba seguro si se podía aplicar o no. Entonces preguntaron a la Contraloría, hicieron la consulta, dijeron no, esto demora 1 año, 2 años máximo. No, dijimos ya, lo bajamos 7 pisos, quedó ahí. Después de 1 año, cuando tuvimos el permiso y ya estuvimos construyendo, nos dijeron que sí se permitieron los 9 pisos, pero ya estaba en obra, ya estaba demasiado avanzado. El proyecto es una obra gruesa, habitable, en donde cada familia tiene que poner sus terminaciones. Entonces, todo lo que es blanco acá se ve en la maqueta, viene de la arquitectura de nosotros, y lo otro es donde cada habitante pone su parte y termina de su manera el edificio. De esa manera se forma ese mix de viviendas, pero que todos están dentro de la misma estructura. El edificio tiene 2 zonas comunitarias, aparte de los pasillos en sus extremos. Voy a mostrar un par de planos de Serviu, que el cliente acá es Serviu. Los habitantes habían tomado el terreno antes y apostularon a ese DS49 y bueno, eso es otro tema, pero quizás vamos a hablar después de eso. Acá un par de planos. Son 3 tipologías de viviendas. Acá se ven la de la esquina, uno del medio, que son todos dúplex, escantillón, todo lo que planos de construcción que se requieren. Y este proyecto actualmente está en 80% de ejecución. Para evitar el sobrecalimiento de la fachada norte, el proyecto tiene una celosía, que es ese elemento azul acá que se ve. Una foto sin todavía la instalación de la celosía, que se supone que van a empezar esos trabajos la próxima semana. Y prácticamente el estado actual es una foto de ayer. Y finalmente el último proyecto, que es otro concurso, de nuevo un estadio. Aplicamos es en Albania, en Tirana. Se pretende remodelar el estadio existente, que está en muy mal estado, y había una preselección donde quedamos junto con OMA, con Foster, con Saadit y Office. Y el proyecto era prácticamente toda una manzana en donde estaba el estadio y un sports center a desarrollar. Nosotros teníamos 2 premisas. Una que era como el referente acá de Paulo Méndez de Rocha, un estadio en Brasil, donde queríamos que el lugar debajo de la tribuna sea vivible, habitable. Y la segunda premisa era que tenía el estadio una integración en el contexto y en el tejido urbano, como el referente de una plaza en Siena.
Entonces, toda la planta baja del proyecto era público y se podía transitar en los días de partidos como en los días de no partido. Entonces, acá se ve la parte del estadio debajo de las tribunas, que en los días no de partido era abierto y se podía ingresar y ver la cancha, y en los días de los partidos, en el lado derecho ahí se ve como un rollo, que son los típicos rejas que bajan y cierran los negocios. Acá en Chile eso baja y deja el lugar restringido para que no cualquiera pueda ingresar en un partido de fútbol. Entonces, al lado derecho se ve el estadio con todas sus zonas, infraestructura que necesitaba para el estadio, y encima de esto tenía programas urbanos como un hotel abajo, un restaurante, un centro cívico arriba. En el lado izquierdo tenía una piscina, tenía canchas de básquet, un mall, una escuela de fútbol arriba. Era un proyecto muy, digamos, multiprogramático que debería aportar a su contorno en donde se emplazaba en la ciudad. Las logias estaban encima de las tribunas, colgando en una estructura tipo puente colgante, y esa estructura se armaba a las torres que contenían viviendas y oficinas. Acá se ve un esquema del cálculo estructural, donde se calculan que las deformaciones no se exceden a lo permitido. Fotos de la maqueta de un cuarto del estadio, donde se ve los cables colgantes, donde estaba colgando el techo y las logias. Yo sentía que cuando quedamos para hacer ese concurso, que ahora se podría cerrar un nuevo círculo de la experiencia que tenía con los estadios pero lamentablemente no ganamos. Ganó OMA. Eso así es con los concursos, uno tiene que invertir y trabajar y esperar que el jurado premia el proyecto con el primer puesto, y si no, es como uno se tiene que levantar nomás y hacer el próximo concurso. Así es la vida de arquitecto si quiere hacer proyectos públicos o proyectos grandes. Así es como se veía el estadio desde el vecindario, una plaza que se formaba entre medio de los dos cuerpos principales, y la foto o el render aérea en donde se ve todo el conjunto. Era 160.000 metros cuadrados, increíble el programa, eran muchos metros cuadrados, mucho trabajo. Lamentablemente, como decía, no ganamos, pero esto no nos deja de que seguíamos a hacer concursos. Y con esto termino la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Mario. Creo que es muy, muy bonito lo que nos contabas en la primera etapa que tú mencionabas de haber pasado. ¿Cuándo se formó FAR? El 2004. 2004, O 2005. sea, son como unos 9 años de práctica, de trabajo como estudiante, trabajando en distintas oficinas, en concursos. Creo que puede ser también una referencia muy directa para los estudiantes y que ahora están iniciando sus carreras, pero también pensar que la vida profesional no necesariamente parte después de la universidad, sino que puede ser algo que ustedes empiecen a evaluar antes, empezar a tirar líneas sobre qué significa trabajar en contextos profesionales, en concursos, en oficinas, etc. También me llamaba mucho la atención el proyecto que hicieron en Berlín, el proyecto, el segundo edificio. Ahí yo encontraba que también se cerraba un círculo de
de los dos modos de trabajo que tú decías. Uno en esta oficina que está basada en cuadrícula, en rigor geométrico y todo, y después en Niemeyer, que eran solo curvas y geometría suelta, y ahí como que se mezclan en un solo edificio. Eh, Quería preguntarte, para comenzar la conversación, sobre el método de trabajo, que era lo que mencionaba antes en la presentación. eh, ¿Cómo ha sido durante 25 años más o menos, o 20 años al menos, tener esta oficina que tiene 12 a nivel mundial, con dos equipos trabajando en paralelo, con conexiones de distintas zonas de horario, de distintas regulaciones, distintas formaciones, distintas metodologías de fabricación, etcétera? Como que pareciera que son dos contextos casi opuestos, como tú lo mencionabas en algunos proyectos. eh, y es bien destacable cómo han sido capaces de mantener este modelo de trabajo en el tiempo. Como que mucha gente, yo creo que parte con una aspiración de tener oficinas no tradicionales, pero rápidamente se desarman. En cambio, ustedes han tenido un formato de trabajo exitoso. No sé si nos puedes comentar algo de eso y cómo ha ido cambiando también en el tiempo. Sí, eh, es cierto, digo, el formato de la oficina no es, hoy en día puede ser más común, pero cuando partimos no era tan común. Yo me acuerdo que partimos con ICQ, que no habían WhatsApp, no habían esos medios con que se puede hacer llamadas todo el tiempo. Entonces, eh, nosotros tenemos con Alemania 6 horas de diferencia en el invierno, 4 horas ahora en el verano chileno. Entonces, mi día empieza a las 6 de la mañana, empiezo a trabajar para tener la máxima, digamos, traslape entre Alemania y Chile. Y la verdad que nosotros trabajamos todos los proyectos más o menos en las dos oficinas. Ahora tenemos un proyecto en Reñaca, que tenemos un equipo en Berlín trabajando en ese. Eso depende de siempre dónde hay más disponibilidad de mano de obra o de fuerza de la oficina. Entonces, tenemos proyectos donde acá apoyamos a Berlín o Berlín nos apoya acá. Entonces, y todos los proyectos conversan con Mark así desde un inicio. Tenemos, obviamente, nos complementamos, tenemos, eh, digamos, no intereses, queremos hacer arquitectura, pero tenemos fuertes distintos, como Mark es más conceptual, yo soy más técnico, mi enseñanza es de una universidad técnica, entonces yo soy más del desarrollo del proyecto, Mark es más de los inicios del proyecto y la parte conceptual, y así nos complementamos en la parte, digamos, del diseño del proyecto y en la parte de la elaboración del proyecto. Para los concursos, por ejemplo, esta distribución que tenemos es muy ventajosa porque si el concurso, da lo mismo dónde está el concurso, el equipo en Berlín se va a dormir, traspasa, tenemos servidores que se actualizan, nubes hoy en día que podemos acceder a los mismos archivos allá y acá. Entonces, el equipo que está durmiendo descansa mientras nosotros seguimos trabajando acá y ellos el otro día parten de nuevo con un stand ya más avanzado. Entonces, no es como la oficina normal que cuando la oficina se cierra nadie trabaja. De hecho, había un artículo de Patricio Mardones que decía así, where the sun never sets, ¿no? Que de la oficina, porque esa es la manera en que podemos trabajar, que es una ventaja. Obviamente eso requiere mucha coordinación, ¿no? Uno tiene que estar claro con dónde seguir, cuáles son las premisas. Entonces, hoy en día, 50% del tiempo hablo por teléfono con la oficina para poder hacer esas coordinaciones, ¿no? ¿Y cuáles han sido los desafíos estos años o las cosas complejas de tener este modelo? Yo creo que las cosas complejas son igual las diferencias entre normativas que tenemos entre los dos países, porque en Alemania digo, la normativa es muy distinta a aplicar que acá en Chile. Entonces, si un equipo en Alemania tiene que trabajar en un proyecto en Chile, tiene que entender qué se puede y qué no se puede. Eso es un desafío muy grande y creo que ahí es donde más, porque es imposible explicarle a un
arquitecto alemán, la OGU completa, entonces hay que estar bien cuidadoso con la información que uno pasa o las preguntas que se hacen, que se responden de una manera que con esa información se puede seguir desarrollando el proyecto para que cumpla las normas en el otro lugar. Eso es un desafío, creo, bastante grande. Oye, Mario, lo otro que te iba a preguntar, que los concursos han pasado como por booms en distintos países. O sea, ahora el otro día hablábamos en comparación con la arquitectura en Colombia, por ejemplo, que tuvo un boom también de Mm, muchos llamados a concursos públicos, licitaciones, proyectos grandes. En Chile yo creo que también ha pasado por etapas que han habido más posibilidades de acceder a arquitectos o arquitectas jóvenes a concursos y ahora a lo mejor es una etapa que hay pocos encargos públicos. ¿Y mm. cómo ves tú armar una carrera a través de ese tipo de proyectos que en general, como tú decías, son eh, muchas veces frustrantes, Mm. desgastantes, pero al mismo tiempo te permite acceder a un volumen de trabajo que de otra forma es casi imposible? Sí, yo creo que si uno quiere hacer proyectos públicos y quiere hacer proyectos grandes, no hay otra manera de participar en concursos. Lo que pasa es que el concurso igual en Alemania, las normativas para los concursos son muy distintos que acá. Ya, acá dicen que son anónimos y se pide anonimidad, pero a mi experiencia me ha mostrado que no es así. Hay que tener mucho cuidado. Así que a mí me ha pasado entregar concursos en La Serena, el Nuevo Teatro, que llegamos con el sobre, a un comité ahí en una mesa y abren el sobre y empiezan a leer quién es el autor. Entonces, como eh, cosas que quizás todavía no está tan desarrollado el sistema acá o mm, no sé, en Alemania sí es como son anónimos y va un sobre con un número, el mismo número tiene el plano, ese sobre va a una caja fuerte o a una notaría y recién cuando se decide quién es el ganador, se abre el sobre y se sabe quién es. Acá habíamos pasado mucha frustración con ese tipo de cosas que sabiendo que no es anónimo. Habían concursos en que nos dijeron al momento de entregar, ya, escribe el nombre de la oficina y mucha gente ahí, arquitectos entregando y reclamando de, pero ¿cómo vamos a escribir el nombre? No, tienen que hacer eso, ese es el procedimiento. Entonces uno sabe al final quién es, entonces por eso nos distanciamos un poco de ese tipo de concursos acá en Chile. Pero es un tema muy complejo, muy difícil de responder. Ahora uno igual tiene que hacerlo si quiere tener proyectos públicos. Ahí, o si no, hoy en día uno puede participar en proyectos en todo el mundo también. No es necesario quedarse en Chile con los proyectos públicos. ¿Y cuál ha sido la experiencia que han tenido en los proyectos más inmobiliarios que tú mostrabas? Porque es interesante ver como referencia que se pueden hacer proyectos que involucran gestión inmobiliaria de diseño de departamentos de venta, pero que el resultado sea eh, como Mm, innovador, ujú. experimental y distinto a lo que se hace acá en términos inmobiliarios. Mm. Es que yo creo que lo mismo se hace allá, pero ese cliente que hemos tenido del proyecto con los balcones curvos es un cliente que, una inmobiliaria, digamos, que pretende hacer arquitectura con un valor especial que no sea solamente diseñado con la billetera, digamos, sino que realmente tenga un valor arquitectónico. Eso es como el lo tienen en su letrero de esa empresa. Esa empresa lamentablemente, eh, ¿cómo se llama? Fue insolvente cuando, ahora con la pandemia, todo eso, y ese fue el último proyecto que se realizó. Ya no existe ese cliente. Pero en el fondo, si uno quiere trabajar con inmobiliarias, tiene que buscar con pinza con quién trabajar, porque si no va a haber siempre el corte del presupuesto. No, por supuesto muy caro, no se puede, no se puede, no se puede, porque lo que buscan es generalmente maximizar la ganancia y invertir lo menos posible. Entonces, es como hay que buscar con pinza las empresas con quien trabajar en el sector privado.
Mario, lo último, tu experiencia trabajando en vivienda social, que veíamos que Ujú, era súper distinto al ujú. tipo de proyectos que habían hecho. No sé si si tú has visto eso como un proceso exitoso, si ya se Mm. está terminando el edificio, cómo ves de repente que se puede replicar en otros contextos. Mira, la experiencia que hemos tenido con la vivienda social en este proyecto eh, es ambivalente, digo, porque por un lado nos permite de experimentar diferentes tipologías de nuevo, como los dúplex, el edificio muy largo, flaco, que funciona muy bien y y tenemos otros proyectos en carpeta que se están haciendo ahora, pero por otro lado, la mala experiencia es que eh, el presupuesto que Servio dispone para hacerlo es tan bajo que hasta que se nos ha quebrado la primera empresa constructora en ese proyecto y por eso ha estado 2 años parado. Entonces, yo creo que en Servio mismo hay un problema de manejo de los dineros. Todos sabemos que en los diarios pasan las noticias que Servio debe 1.200 millones de dólares a empresas constructoras, entonces ahí falta un poco de coordinación o en general en la vivienda social, eso actualmente es el problema más grande. Hay muchos proyectos en carpeta, pero no hay presupuesto disponible y eso afecta a las constructoras porque tampoco nadie quiere seguir haciendo vivienda social. Es un problema, sí. Bueno, me gustaría agradecer la presentación, Mario. Como decía al principio, creo que una presentación muy generosa de contarnos la historia y es muy bonito ver cómo ciertas ideas que se empiezan a aparecer en la universidad durante la formación, se van arrastrando hasta la carrera profesional y que lo van acompañando durante muchos años. Así que un aplauso, Mario, y muchas gracias por Gracias. la presentación. Oye, y igual me gustaría comentarles que obviamente el foco es, este es un programa que tenemos para que quede registrado y grabado, pero aprovechando que está Mario ahí, me gustaría abrir a ver si alguien tiene preguntas o comentarios o quiere comentar algo de la presentación o de los proyectos, sobre todo el grupo de estudiantes. Por allá, ¿tienen preguntas y comentarios? ¿Qué les pareció la presentación? Uy, la timidez acá, como se lo fueran a comer el micrófono acá, ¿sí? ¿Tienen algún comentario? Dale. Sí, es para que te escuchen tus compañeros. Acá no estamos grabando, nada de eso. No, me pareció una muy buena presentación. Muy interesante con esto de cerrar como ciclos con el tema del diseño, como de tomar algo que desarrolló mientras estudiaba y llevarlo a un concurso, llevarlo a algo como más grande, como salir de lo que es como el estudio. También quería preguntar sobre este edificio que era de 90 metros de largo por 9 Ujú. metros de ancho. Quería saber cuántas viviendas entraron ahí. 37, son 30, eran originalmente 45 cuando tenía 9 pisos Ujú. y cuando lo bajamos a 7 quedó en 37 departamentos. Ah, ya. Mm. Eh, ¿No? Un comentario nomás, ¿qué te pareció la Interesante. charla? ¿Sí? Sí, ¿Te gustó? sí. ¿Encuentran Pucha. la motivación, Sánchez, para ganar 25 millones de No, pesos? me gustó bastante. Sobre todo del mismo tema que dijo mi compañero, que
cosas que hizo mientras estudió, lo volvió a retomar ya mucho más adelante. Eso me parece muy interesante. Eh, ¿quién de acá se motivaría a hacer concurso, a trabajar en oficina durante las vacaciones, ahora que están pensando que podrían tener esa posibilidad? Ya, ustedes dos, muy bien, por allá. Nadie más. Cuidado, Mario. ¿Ustedes se motivarían, chicas? ¿No? ¿O sí? ¿Y por allá? ¿Usted? ¿No? ¿Prefieren ir a la playa? ¿Y por allá ustedes que se van escapando? ¿Sí? ¿Quieren hacer concurso? Perfecto. Yo creo que eso fueron otros tiempos, así cuando nosotros estudiamos y nosotros trabajamos 16 horas al día, así como estuvimos así viviendo para el taller, así como era, así el taller era un taller, un concurso y no hay nada más. Y comimos, dormimos y nada más, eran otros tiempos. Hoy en día nosotros tenemos muchos problemas, no son problemas, pero en la oficina nos damos cuenta de que las seis la gente se levanta y se va, entonces una entrega ya no es una entrega, pero eso es un tema generacional, yo creo, general del work-life balance, eso todo no existía antes, ¿no? Está bueno. Ya. ¿Y profe, algún comentario acá, Roberto? ¿Tú querías hablar también? ¿Ya? O sea, yo tengo una pregunta que tiene que ver con esta trayectoria de 30 años, ¿cierto? Que nos contaba, y que creo que esta trayectoria de 30 años, ¿cierto? Asume desafíos también de ir como actualizándose e ir pensando, ¿cierto? Como nuevas tecnologías que fueron, que tú fuiste asumiendo, ¿cierto? Como que eran parte como de integrarla a tu profesión y también, ¿cierto? Como pensar que esa otra oficina más antigua, ¿cierto? Tenían que también irse actualizando e ir como aprovechando esas como nuevas oportunidades que ofrecía, ¿cierto? El mercado, desde ámbitos como tecnológicos, desde ámbitos de software. Entonces, pienso, ¿cierto?, en los estudiantes que constantemente, ¿cierto?, tienen que asumir variables como hoy de inteligencia artificial o de software como ya no AutoCAD, sino que Revit o nuevos software que empezaron, ¿cierto?, a aparecer. ¿De qué manera ustedes, ¿cierto?, afrontan estos siguientes años que vienen, ¿cierto?, en donde yo creo que también es un aprendizaje para los estudiantes estar muy atentos con estas nuevas, ¿cierto?, herramientas que se le entregan. A veces uno se concentra mucho en taller de arquitectura, pero también hay muchas otras asignaturas que te van entregando herramientas y como tú mismo lo mencionabas en tu presentación, uno veía que de repente desde sistemas constructivos podría enfrentar cierto concursos de arquitectura y no solamente pensando en una lógica como proyectual de diseño arquitectónico. Entonces, mi pregunta va como en cómo proyectas estos nuevos 30 años, asumiendo estas nuevas tecnologías que a lo mejor están empezando a aparecer hoy en día, y también de qué manera, ¿cierto?, el mensaje para los estudiantes puede ser una herramienta de estar muy atento, ¿cierto?, a las nuevas tecnologías para incorporarlas en su propio quehacer. Yo creo que respecto a las tecnologías, hoy en día no se dibuja, sino que se modela 3D y con eso ya a la tecla de un botón uno tiene como mucha información que antes uno tenía que... Yo me hice la misma pregunta, era como cómo hicieron los estadios de fútbol hace 50 años, así, porque yo cuando trabajaba en GMP haciendo los estadios, había un AutoCAD programador que nos hacía comandos. Uno era contar sillas, o repartir sillas, perdón, era repartir. Entonces uno dibujaba de un cierto patrón las graderías y ejecutaba ese comando y se veía como AutoCAD ponía las sillas y decía 45.634. Entonces esos son como uno tiene que quedarse siempre aprovechando de las nuevas tecnologías. Pero respecto a tu otra pregunta de cómo cambia, digamos, el desafío como arquitecto, yo creo que es muy importante hoy en día que antes
un edificio tenía como 30 años, se botaba o se derrumbaba, se botaba y se hacía uno nuevo. Hoy en día yo creo que la mentalidad como con el cambio climático, con el ahorro de recursos, nosotros estamos ahora metiéndonos o tratando de meternos en Alemania en el mercado de las oficinas que están en desuso y reusarlos, la estructura que ya está construida, la obra gruesa por lo menos, en nuevas viviendas y darle otro uso. Entonces así la ciudad, hay mucho materia construido que uno puede reutilizar y darle un otro uso. Eso es como un tema que es nuevo, que antes no había así. Y ahí también se puede obviamente aplicar la inteligencia artificial y todo eso, pero yo creo que eso es un desafío de bajar la emisión CO2, el hormigón, etcétera. La madera también es un tremendo tema, prefabricación en madera, que es ojalá lo que viene próximamente. Yo tengo una pregunta. Primero quiero agradecer cómo estructuraste la presentación, porque fue muy fácil ir leyendo cronológicamente tu desarrollo profesional y pensando en eso, y en esta como idea de que uno siempre se va formando y que la formación parte tanto en la academia y que ahí uno puede, como partiste con ese proyecto y cómo fue también referenciándose a través de tu trabajo más profesional. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes como en este espacio de descubrimiento también del ejercicio profesional, de cómo uno va tomando caminos y decidiendo como por dónde ir? En este caso fue los concursos o los estadios y las oficinas en las cuales participaste fueron alimentando también la forma en que tú trabajas ahora. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes que están partiendo ese proceso de armar como esta batería de referentes y de imaginarios visuales y elementos que van como metiendo como en su set de herramientas, realmente? Buena pregunta. Yo creo que muy importante como que la curiosidad los guía y que se meten en todo lo que les interesa primero y que aprovechen de como experimentar la máxima cantidad posible y yo creo que arquitecto es una profesión que uno necesita trabajar un poco más que 8 horas al día para hacer algo. Si no, uno quiere trabajar en la municipalidad revisando planos, digamos. Eso, ahí tengo mi horario, pero si uno quiere hacer algo y que te llamen y que te contraten y ganar un concurso, nosotros hemos hecho 160 concursos, yo creo, y hemos ganado 12 en los últimos 20 años. El consejo es también no desmotivarse con el fracaso, porque eso pasa todo el tiempo, uno no puede ganar todos los concursos y seguir levantarse y seguir adelante y seguir explorando la máxima cantidad posible hasta encontrar su nicho y lo que a uno le interesa realmente, porque cuando a uno le interesa es como tal, lo mismo cuántas horas trabajo en eso, prácticamente. Para ir cerrando. Oye, muchas gracias por la presentación. Estoy de acuerdo de que no es fácil el encargo resumir 30 años en una presentación, pero fue bien redondita. Y esta es una pregunta que he tenido siempre, en verdad, ¿eh? Así que no lo sé ahora, que tengo la oportunidad de preguntártela. En 2007 yo estaba en el último año de la universidad, entonces la Wellhouse era un referente y recuerdo que también lo ocupamos para una primera obra que pudimos hacer sobre la Wellhouse. Y mi gran pregunta siempre ha sido cómo se logró pasar la normativa. Explicaste el tema del policarbonato, pero también cómo se logra convencer a un cliente, porque un encargo y una obra de esa magnitud o de ese nivel de exploración casi que son posibles cuando son autoencargos. Aquí había un cliente, entiendo, ¿o no? ¿Cómo lograron convencerlo de hacer eso que hicieron y si la han seguido en la pista y cuál ha sido la vejez también de la casa? No sé. Sí. Buena pregunta, voy a ser sincero. No tengo otra con esa pregunta tan directa. Mi papá se fue en 1966 a Alemania, de Chile, es chileno, por eso es mi nombre. Yo nací allá como alemán, etcétera, pero él se jubiló en el 2005 y volvió a Chile.
y se quería comprar una casa en un condominio de casas grandes. Entonces ahí estaba justo con Mark formando la oficina y dijimos, no, déjalo, nosotros hacemos la casa. Entonces el cliente son mis papás. Entonces fue más fácil, fue mucha suerte. Uno a veces tiene que tener un poco de suerte también. En ese caso era una especie de suerte. Yo te entiendo, como poder convencer a los convencimos igual y la casa es como, hay muchos reportajes donde ellos fueron entrevistados y en una de esas mi mamá dice, no me puedo imaginar vivir en una de esas casas con un pasillo oscuro y piezas, sino que acá está todo abierto, le encanta esa casa, le gusta mucho y como envejece esa malla hay que cambiarla cada 20 años. Ya la cambiamos una vez y es distinto. No se puede pintar un muro. En otras casas hay que pintar los muros o hay que... Acá en esa no, pero eso básicamente. Bien, bien. Hubo mucho roce en el momento, pero eran cosas como distintos, ¿sí? ¿Viste? Casi como las cosas que tiene básicamente cada cliente, así como el baño tenía como esos mosaicos verdes y mi papá decía que quería como diferentes colores, así como no hay diferentes colores. Son como cosas como que se pueden manejar mejor cuando en este caso, así fue una especie de suerte, sí. Muchas gracias. Y pensando como en lo que te preguntaba Leo sobre la sobrevida, porque una parte es la sobrevida como de la casa en temas como constructivos y otra cosa es en temas como utilitarios, ¿cierto? Ahora que transparentaste que eran para tus papás y que vinieron a jubilarse a Chile, ¿cómo ha sido la utilización de ellos en estos casi 20 años que han transcurrido desde que ellos jubilaron a que son adultos mayores, por ejemplo, en la utilización de esa casa, porque parte del desafío es que la casa también sea como habitable para distintos tipos de desplazamiento. Ellos nos habían dado un requerimiento que decían, mira, no queremos más que 150 metros cuadrados y que no haya ningún peldaño porque cuando vamos a ser viejos no vamos a poder subir escaleras. Entonces ustedes vieron que la casa tenía 2 niveles. Pero abajo el perímetro tenía justo 150 metros cuadrados. Entonces la escalera y el segundo piso no era para ellos, era para mí. Entonces aprovechamos de hacer la casa de esa manera y le dijimos, y ellos igual suben y cuelgan la ropa, pero en un principio, una buena pregunta yo creo que en los día a día de la casa, porque la casa hace 20 años era más que ahora que la cocina está cerrada, ahí la nana cocina y mis visitas no quiero que vean el desorden de la cocina. No, es que no era así. Mi mamá tiene la cocina todo abierto, se cocina en conjunto con las visitas. Ahí está hasta la lavadora está en la cocina y todos los trabajos son, eso es lo que querían, lo más abierto posible. Entonces... Yo creo que igual ellos la quieren mucho la casa y funciona de su manera, sí. Gracias. Muchas gracias a ustedes.